y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, en esta noche te queremos dar las gracias por permitirnos estar reunidos hablando de ti y en torno a ti, Señor, como comunidad y como iglesia. Te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos, que abras nuestro entendimiento y que seamos siempre dóciles a tu palabra. Que escuchemos también el llanto y escuchemos también el llamado de todos nuestros hermanos que de una u otra manera están sufriendo en este momento. Señor, abre también nuestros corazones para que nos amemos los unos a los otros como tú nos amas. Renueva en nosotros, Señor, tu espíritu. Señor, danos libertad y darnos unidad en torno a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y también nos ponemos en la presencia amorosa de nuestra Santísima Madre para que ella nos acompañe. Y así como enseñó a Jesús a dar sus primeros pasos sobre este mundo, también nos acompaña a nosotros a dar nuestros pasos de fe en el crecimiento y en la profundidad del conocimiento del amor de Dios. Y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a hacer un pequeño recorrido de los temas que vamos a ir viendo durante este curso. Están programados precisamente de tal manera que podamos nosotros ir profundizando en la antropología. Hoy, de hecho, vamos a ver el primer tema, que lo vamos a estar compartiendo también. Solo me permiten, voy a compartir pantalla. Ok. Si algo no se ve bien, también me hacen pues la caridad de decírmelo con toda confianza, ¿verdad? Lo importante es que podamos pues ir comprendiendo todos. El curso se llama Antropología Teológica. Vamos a explicar un poquito estas dos palabras también más adelante para ir entendiendo. Definitivamente el curso de Antropología Cristiana o Teológica es parte de nuestra formación para laicos en el Centro de Formación de la Vicaría, el cual pretende facilitar la integración de la fe y de la vida, ¿ya? Precisamente en la figura y en la estructura de la persona de Jesús, ¿ya? No podemos hablar de antropología teológica sin nuestro punto de referencia, sin la centralidad que es Jesús precisamente. Los destinatarios somos todos nosotros que estamos aquí en el curso y precisamente ¿por qué? Porque nos estamos formando en la vida cristiana y también nos estamos formando para ser animadores en los diferentes grupos parroquiales que existen o en el cual nos participamos nosotros como tal, ¿verdad? El objetivo general es profundizar en la experiencia cristiana, orientando y estructurando la vida personal desde la fe. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta, ¿ya? Que es desde la fe en la que vamos a profundizar. El tema puede dar incluso para profundizar desde los puntos de vista filosóficos, desde otras ciencias, desde otras disciplinas, pero recordémonos que nos basamos precisamente en la centralidad que es Jesús, ¿ya? Por eso es que es desde la fe y la fe en Jesús, conseguir una visión global de la vida y del mundo, precisamente también desde la fe. Vuelvo a insistir, ¿por qué? Porque cuando hablamos solo de antropología, podríamos enfocarlos en antropología social, antropología histórica, antropología de la religión, muchos tipos de antropologías, pero vamos a enfocarnos desde la visión de la fe, apegados al magisterio de la Iglesia, a la santa doctrina también de la Iglesia y a su santa tradición.
Este curso propone que el participante se interese en 3 aspectos. Eso es lo que esperemos, ya que se pierden ustedes por medio de los temas, que es conocer y comprender la visión creyente del ser humano como imagen y semejanza de Dios. No podemos entender el misterio del hombre, no podemos entender la vida del hombre sin entender el misterio de Cristo, ¿ya? Porque es el punto de referencia. Eso lo dice Gaudium et Spes en el numeral 22. ¿Sí? Entender el misterio del hombre es entender el misterio de Cristo. Y segundo aspecto es conocer la revelación del proyecto de Dios para el ser humano en la Biblia. La antropología teológica parte precisamente de la revelación. ¿Por qué? Porque el culmen de la revelación es la encarnación del Hijo de Dios, que toma nuestra condición humana, y esa relación es la que vamos a estar estudiando nosotros. Vuelvo a insistir, no desde un aspecto etéreo, desde un aspecto filosófico, sino desde el aspecto de la fe y llevado a la vida concreta, a la vida real, a la que nos toca que vivir y a la que estamos comprometidos nosotros como cristianos. Comprender la dignidad y el destino de la persona humana. Todos tenemos un sentido, nuestra existencia cobra sentido desde Cristo, nuestra existencia cobra un sentido cuando entendemos también nuestra misión y entendemos el por qué, esas preguntas existenciales, el por qué estoy yo aquí y a qué estoy llamado también. Porque bonito es llenarnos de conocimientos, pero ¿de qué nos va a servir? Es parte también de la antropología, nos sirve precisamente para un servicio concreto, como decíamos en el objetivo, un concreto dentro de nuestra iglesia, ¿ya? Porque a eso estamos llamados, ser parte también de la evangelización, y el centro de la evangelización es Cristo mismo. Los temas que les proponemos están aquí. Con las fechas, ustedes van a tener más adelante también este programa para que puedan ir llevando y sabiendo qué temas son los que vamos a ir trabajando. El tema de hoy, que es la dignidad de la persona humana, lo vamos a compartir junto con el hermano Nicolás González y mi persona. El próximo sábado estaremos viendo la persona, ¿ya? Desde su dignidad y el misterio también, esa relación que decíamos de la encarnación, la relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre, a ese Cristo perfecto, que es el hombre perfecto, siendo perfecto hombre. En esa dimensión lo vamos a ir tratando, lo voy a desarrollar el día sábado. La próxima semana nos toca que ver la afectividad con el hermano Nicolás, que lo va a estar desarrollando. Somos seres multidimensionales. Tradicionalmente, desde la filosofía antigua, se decía el hombre es solo cuerpo y alma, pero el hombre tiene otras dimensiones que lo hacen ser parte también de este misterio salvífico. El próximo 14 de agosto, la sensibilidad y las tendencias, como el hombre entiende el mundo, cómo es parte de este mundo, cómo el hombre está llamado a una misión concreta. Eso será el 14 de agosto. El 17 de agosto estaremos desarrollando el tema de la libertad. Y este tema que hoy tocaremos desde el catecismo de la iglesia, parte de este sentido de libertad. El hombre llamado a libertad, pero no a libertinaje, ¿ya? Y a veces confundimos nosotros nuestra libertad con rasgos de libertinaje. Entonces vamos a entender cómo el hombre está llamado precisamente a alcanzar esta plenitud desde Cristo, que es lo que decíamos, este hombre perfecto, perfecto hombre que nos lleva a la libertad. El 21 de agosto, la inteligencia. Somos seres racionales. El problema que nos hemos confundido pensando que el ser racionales es ser críticos ante todo y que la razón está sobre la fe. Ya de hecho el Papa Benedicto pues tiene toda una serie de aspectos que desarrolla en su propia teología, e incluso hay por ahí una encíclica de fe y razón, que va por este sentido. El hombre se convierte en un ser tan racional que se aleja de Dios mismo, ¿ya? Y de esa manera pues pierde su dignidad creatural, su dignidad de criatura creada por el mismo Dios y la trascendencia a la que está llamado. El día 24
el yo personal, un poquito tal vez dimensión psicológica, pero es adentrarnos a nosotros mismos, llegar a la profundidad de lo que somos nosotros como personas, nuestra dimensión en lo privado, en lo más íntimo que tenemos, esa relación también que nosotros vamos a desarrollar o estamos desarrollando del encuentro personal con Dios que tenemos. Y recordemos, cuando hablamos de lo personal, no estamos hablando de individualidad o de individualismos. Estamos hablando de que lo personal, mi encuentro personal con Dios me lleva a ser comunidad, me lleva a ser iglesia, a ser parte de la misma iglesia. No los sentidos individualistas que hoy maneja pues muchas corrientes de pensamiento en la actualidad. El 28 de agosto es la acción y la experiencia de Dios. ¿Qué tenemos que decir nosotros de nuestra experiencia con Dios? ¿Qué relación tenemos? ¿Qué tipo de Dios es el que nosotros hemos creado o nos imaginamos? Vamos a hablar de este Dios revelado, el Dios verdadero, el Dios de Jesús. ¿Ya? Y qué experiencia tenemos desde la vida de oración, desde la vida pastoral, desde nuestra vida eclesial, ¿ya? Que nos compromete. Pero eso lo vamos a entender cuando entendamos nosotros, pues, quitarnos de estas imágenes ficticias que hemos ido creando también de Dios. El día 31, el trabajo. En el Génesis vemos que, y ahí nos quedamos a veces atrapados, pensamos que el trabajo es un castigo, porque sufrirás, trabajarás, ganarás tu pan con el sudor de tu frente, y todo esto que se va tejiendo y se va interpretando, ¿no? El trabajo nos crea dignidad como seres humanos, como personas nos dignifica. El problema es que también a veces entendemos el trabajo desde un historicismo, desde esa lucha de clases, y por eso a veces no hablamos también de esta realidad. Muchos santos han hablado de la santificación del hombre por medio del trabajo, la teología de la cotidianidad, es decir, los santos de la humildad del día a día. Todo este pensamiento es el que vamos a ir trabajando el 31 de agosto. El 4 de septiembre, el lenguaje en la realidad humana. Cómo nos comunicamos, cómo interactuamos nosotros, cómo nos expresamos. Realmente nuestro corazón, nuestro pensamiento está en la sintonía del lenguaje divino, del lenguaje del amor, o realmente nosotros hablamos, pensamos y actuamos de diferentes maneras. Cómo el hombre está llamado precisamente a transmitir este mensaje por medio de esta existencia y esta realidad misma que es el lenguaje y la parte abstracta misma del hombre. El día 7 de septiembre vamos a trabajar, a desarrollar el tema de la familia. Vamos a ver la dimensión familiar como tal, cómo el hombre está llamado a ser familia, es cierto, algunos somos solteros, algunos también consagrados, y la familia es precisamente la familia de Dios, ya la iglesia, como también esta dimensión es parte de la vida familiar. Hay muchas encíclicas al respecto, lo va a desarrollar el hermano Nicolás. El día 11 de septiembre, las relaciones interpersonales. Somos seres sociales. Dios nos ha creado en esta dimensión social, en esta dimensión del amor. Nos une el amor, ¿ya? Y estas relaciones interpersonales a veces las llevamos solo a un plano netamente sociológico, o nos quedamos también en un plano netamente de ver rivalidades o psicológico, los desequilibrios del ser humano como tal, cómo nos movemos nosotros. Pero ¿cuál es realmente el sentido de ser comunidad, de ser iglesia nosotros? ¿A qué estamos llamados? Recordémonos en Hechos de los Apóstoles, es decir, asombraba cómo se quieren, cómo se aman. Y ese ejemplo es lo que atrajo a los creyentes en las primeras comunidades, porque fueron capaces de ir más allá de encarnar el mensaje mismo de Cristo. El 14 de septiembre, la persona en sociedad. ¿Qué somos nosotros como seres humanos? Somos seres sociales, sí, ya lo decían los filósofos. Somos seres políticos, pero ¿qué realmente somos nosotros como personas, como individuos? Que somos nosotros compartiendo un espacio? ¿A qué nos llama precisamente el Evangelio? ¿A qué nos llama Cristo a ser nosotros en sociedad? ¿Qué tipo de sociedad construimos? Vemos sociedades totalmente en desigualdad,
pero ¿qué sociedades se construyen? La sociedad no se construye como tal. Nosotros la construimos, el hombre la construye, porque el hombre está llamado a ser también un ser creativo, porque tiene la presencia de Dios en sí mismo. El día 18 de septiembre, el tiempo, muerte e inmortalidad. ¿Qué es lo que nosotros vivimos? ¿Qué entendemos nosotros por la muerte? ¿Qué entendemos por inmortalidad? Es cierto, desde el arte se representa la muerte de muchas maneras, se representa la inmortalidad, se representa la vida, ya, de diferentes maneras, pero ¿qué es lo que realmente Cristo nos dice? ¿Qué es lo que Dios nos dice al respecto? ¿Qué es lo que nosotros entendemos? También aquí tendremos que quitarnos algunas creencias, algunas formas de cómo lo interpretamos y ver lo que el magisterio de la iglesia nos enseña al respecto. El 21 de septiembre, el cuerpo, el lugar de encuentro con Dios. Somos materia, somos espíritu, somos alma, somos una totalidad. Ya, tenemos muchas dimensiones en nosotros mismos y hemos visto que durante algunas épocas históricas en el pensamiento también, no solo filosófico, sino también teológico, el cuerpo se mira como un rival, el mundo se mira como algo a que vencer, la carne es algo malo. ¿A qué entendemos hoy nosotros por el cuerpo? Nuestra propia sexualidad, incluso cómo la vemos y la manejamos nosotros desde lo que nos dice la doctrina de la iglesia, desde lo que nos dice la tradición, de lo que nos dice Cristo mismo. El 25 de septiembre, las cuestiones últimas y religión. Cómo practicamos y vivimos nosotros nuestra relación con Dios, cómo nosotros hacemos comunidad hoy, cómo la construimos también. Y terminamos el 28 de septiembre con el diálogo sobre todos estos temas y pues ya los puntos finales que hayan podido quedar pendientes. Este sería lo que vamos a trabajar. ¿Qué necesitamos nosotros tener a mano? Necesitamos tener definitivamente nuestra Biblia, la Biblia que usamos nosotros personalmente. No voy a decir específicamente ninguna, sino la que tengamos nosotros. Definitivamente los documentos completos del Vaticano, porque ahí tenemos lo más cercano a la doctrina. Vamos a citar incluso algunas encíclicas también de los papas de estos últimos años también, que nos van reforzando pues toda esta visión. Definitivamente el catecismo de la Iglesia Católica, que es con el que vamos a empezar a trabajar en esta noche. Y luego, pues hay libros sugeridos. Yo sé que a veces nos cuesta conseguir, pero también vía digital o internet podemos encontrar alguno de estos libros. Tenemos La Antropología, una guía para la existencia, es totalmente visión cristiana, católica, así que no estamos hablando de ciencia antropológica como tal. De Juan Manuel Burgos. Tenemos también Antropología en perspectiva teológica de Wolfgang Pannenberg, que también nos ayuda a entender todos estos temas. Esto sería para ir teniendo. Hermano José. Ahí estamos. Muy bien. Muchísimas gracias, hermano Jaime, por su información. Vamos a dar paso rápidamente al primer tema sobre la dignidad de la persona humana. Entonces, vamos a ver en el catecismo de la Iglesia Católica, en la que nos estamos fundamentando. Especialmente les voy a decir el numeral 1701, que la podemos encontrar en el catecismo de la Iglesia Católica, la página 391. Vamos a comenzar entonces con el primer enunciado. El hombre, imagen de Dios. Cuando el enunciado nos dice el hombre, imagen de Dios, estamos nosotros trasladándonos al Génesis, en el capítulo 1 y versículo 26, cuando nos dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Estaba leyendo el capítulo 2, ese segundo relato que tiene en el Génesis, el relato de la creación, en el verso 7, capítulo 2, verso 7. Ahorita estamos viendo el Génesis 1, 26, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
conforme a... Y dice, y señoré en los peces del mar. Y señoré, o sea, es mayor que las criaturas de Dios, en este caso de los animales. Cuando en el verso 7 del capítulo 2, el segundo relato del Génesis, dice, entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla de suelo, sopló sus narices aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. Allí vemos a Dios como de una manera humanizada, pero nosotros sabemos que la Sagrada Escritura nos da un mensaje de espiritualidad. Es un libro religioso, no es un libro científico, y no podemos pensar de que Dios tiene un cuerpo como el nuestro. Dios es espíritu. Y lo que nos quiere decir es de que Dios está con nosotros. Dios quiso hacernos, es decir, somos el pensamiento de Dios hecho realidad. Entonces, el hombre es imagen de Dios por su libertad, por su conciencia y por su capacidad de amar, su capacidad de perdonar y la capacidad de unirse con otras personas, de vivir en comunidad como la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pasamos a la siguiente diapositiva en la que vamos a ver cómo Cristo es el nuevo Adán. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva, hermano Jaime. El numeral 1701, en Cristo, imagen de Dios invisible, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. San Pablo, en el capítulo 1 del libro de Colosenses, lo va a testificar y escribe de esta manera. Verso 15, dice, Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. En Cristo Redentor y Salvador, la imagen divina alterada por el hombre, por el primer pecado, ha sido restaurada a su belleza original y ennoblecida en la gracia de Dios. El Concilio Vaticano II, en el Gaudium Spes, en el numeral 22, nos va a decir específicamente, más claramente, y no podemos nosotros añadirle más. Ahí nos lo va a aclarar de esta manera. Se los leo enseguida en el numeral 22. En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor, Cristo el nuevo Adán. En la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Nada extraño, pues, que todas las verdades hasta aquí expuestas se encuentran en Cristo, su fuente y su corona. Entonces, hermanos, usted y yo, seres humanos, hombre y mujer, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos el pensamiento de Dios hecho realidad, enseñoreándonos sobre toda criatura. Muchas veces hacemos la comparación en algunos eventos, en algunas imágenes que vemos en internet, que como un perro tiene capacidad de ayudar a otro perro. Me llama mucho la atención. En una ocasión vi una noticia en la que un niño cayó en la jaula de un mono, de un animal, y el mono no le hizo absolutamente nada. Al contrario, lo conservó, lo cargó y lo devolvió. Y uno se pregunta cómo esta capacidad que tiene el animal, una criatura de Dios, a diferencia de nosotros los seres humanos, que Cristo nos redimió y que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, para poder tener la capacidad de pensar, de amar, de analizar
y vivir en comunidad. Y es más, capacidad de perdonar. Esto vemos entonces el primer numeral del 1701. Pasamos al 1702, hermano Jaime. Sí, vemos cómo entonces en el 1702 la imagen divina está precisamente impresa en el hombre. Nosotros en Génesis leemos cómo Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Pero, ¿qué es realmente imagen y qué es semejanza? ¿Ya? Porque a veces también nos enredamos nosotros en tratar de ir entendiendo estas dimensiones. Yo les pongo un ejemplo en ese sentido. Cuando nosotros vemos una obra de arte, vemos una pintura, por ejemplo, vemos que abajo está la firma del autor. ¿Va? El autor ha transmitido en esa pintura sus emociones, sus sentimientos, lo que estaba sintiendo cuando la estaba realizando. Aunque fuese una copia, estaba transmitiendo emociones en ese momento. El uso de los colores, las formas, todo esto que el autor está colocando en esta obra. Pues eso mismo es lo que Dios en el momento de la creación del hombre nos impregna a nosotros. Por eso somos imagen de Dios, porque tenemos de Dios sus sentimientos. ¿Y cuál es el sentimiento de Dios? El amor. Y incluso Santa Catalina de Siena, en una de sus meditaciones, ella decía, se preguntaba y le preguntaba a Dios qué es el hombre también. ¿Por qué ha creado al hombre? No cuestionándolo, sino haciendo esta reflexión mística. Y definitivamente el hombre es creado pensando en Cristo. Por eso decíamos en la anterior exposición, en la Gaudium Spes en el 22, que el hombre se entiende y el misterio del hombre se entiende desde el misterio de Cristo. Dios, cuando creaba al hombre, estaba pensando en Cristo mismo, estaba pensando en su Hijo. Entonces, imaginemos nosotros la grandeza, la dignidad que tenemos como personas nosotros, de que en el momento de nuestra creación, en el momento de la creación del ser humano, Dios pensaba en Cristo. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a entender que somos imagen precisamente, imagen divina, imagen de Dios, semejanza. La semejanza, es cierto, la podemos perder porque tenemos libertad. ¿Ya? Cuando nosotros dejamos de ser dejamos de perder nosotros nuestra dignidad creatural, la dignidad del amor de Dios y perdemos también nosotros la capacidad de amar y sentir como Dios. Cuando nosotros hablamos de antropología, tenemos que entender que la antropología es, sí, el estudio del hombre, y cuando hablamos teológica, el estudio del hombre en relación con Dios. No hablamos de algo muerto, no hablamos solo de materia, hablamos de vida y hablamos de amor. Esa será la línea transversal de la antropología teológica, la vida de una persona concreta. ¿De qué persona concreta hablamos desde la antropología? La hablamos de la persona concreta que es Jesús. Y cuando decimos desde lo teológico, hablamos de una dimensión de fe, la dimensión de Dios en el amor. Por eso es que resplandece, el hombre resplandece en la comunión de las personas. Dios resplandece en la comunión de las personas a semejanza de la unión de las personas divinas entre sí. Nosotros tenemos esta chispa divina, ¿ya?, que nos hace resplandecer. Nosotros llevamos en nosotros mismos, en nuestro ser, llevamos también la presencia de Dios. Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, en una de sus vías de la comprobación de la existencia de Dios, él decía, sobre todo en la parte moral, él decía que el hombre tiene en sí mismo impresa los valores naturales, el alma como tal, la tiene impresa porque Dios así lo ha dispuesto. Nosotros tenemos la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, las virtudes. ¿Por qué? Porque tenemos algo que Dios nos ha dotado y es su propia presencia.
¿ya? El espíritu que nos ha dado Dios, cuando hablamos de que Dios sopla sobre el mismo hombre, influye su espíritu. Hermano. Muy bien. Vemos que hay hermanos que ya tienen algunas preguntas. Entonces las vamos a tomar en cuenta. Por el momento vamos a seguir con el tema y ahí queda en el chat su pregunta y crea que sí las vamos a responder. Muy bien. El numeral 1703 nos habla sobre dual e inmortal. La persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Desde su concepción está destinada a las bienaventuranzas. Muy bien. Cuando nosotros vemos que tiene un alma, yo creo que hay una en la que San Pablo dice que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, podemos ver allí en esa cita bíblica que en realidad en la unidad de un cuerpo y un alma, el hombre por sí misma, condición corporal, es una síntesis del universo material, el cual alcanza por medio de la libre alabanza del Creador. No debe, por tanto, el hombre despreciar la vida corporal. No debe, por tanto, el hombre despreciar la vida corporal. Cuando el hombre viene al ser humano, hombre y mujer. Vamos a continuar por acá. Esta reunión está siendo grabada. Listo, continuamos. Entonces, vemos cómo la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha llamado por sí misma y destinada a la bienaventuranza eterna. Me llama mucho la atención el numeral 24 del Gaudium Spes, en la que quiero darle lectura. Dice así: todos han sido creados a imagen y semejanza de Dios, quien hizo de uno todo el linaje humano para poblar toda la faz de la tierra, y todos son llamados a un solo e idéntico fin. Esto es Dios mismo. Cuando habla desde su concepción destinada a la bienaventuranza eterna, es sobre que estamos llamados a regresar con Dios, a la vida eterna. Venimos de Dios y a Dios regresamos. Es por eso que el alma que el Señor nos ha dado, el soplo de vida, a nosotros nos llena de una gracia especial cuando el alma se alimenta de Dios, se alimenta de la palabra de Dios, se alimenta de todo lo bueno que Dios nos ha dado. Recordemos, nosotros somos una trípode: cuerpo, alma y espíritu. En ocasiones recuerdo que cuando hemos tenido talleres de trabajo, una pregunta que se nos hace en algún curso es: ¿usted quién es? Entonces rápidamente decimos, yo soy, qué sé, Nicolás, yo soy sastre, y damos nosotros algunos nombres en los cuales en realidad no somos. Nosotros somos seres espirituales dotados de cuerpo, alma y espíritu. Alma y espíritu. Tengo un nombre, tengo una profesión, pero realmente, según la palabra de Dios, nosotros somos cuerpo,
alma y espíritu. Venimos de Dios, creados por Dios, a su imagen y semejanza. Somos el pensamiento de Dios hecho realidad y estamos llamados a la bienaventuranza eterna, o sea, a la vida eterna. Pienso en este momento en aquellas frases que decimos en nuestra sociedad. Mire, le dice uno a otro, mire, para todo hay solución, menos para la muerte. Sin embargo, acá nosotros podemos caer en cuenta que hasta para la muerte hay solución. ¿Por qué? Porque nuestra fe nos llama a creer fielmente que usted y yo, que somos creados a imagen y semejanza de Dios, estamos llamados a la bienaventuranza eterna, es decir, a la vida eterna, a regresar a la casa del Padre, a estar con Dios. A eso estamos llamados. Hermano Jaime. Sí, en el numeral 1704 hablamos que la persona humana participa de la luz y de la fuerza del espíritu. Tenemos esta otra dimensión que hablábamos nosotros, de no solo es la dimensión corporal, sino también esta dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros, por la razón, es capaz el hombre de comprender el orden de las cosas y sobre todo tomar en cuenta lo que nosotros hablábamos de que nosotros no solo nos debemos de quedar desde un punto del racionalismo como una corriente filosófica de tratar de explicar todo desde la razón, sino tenemos esta dimensión que nos acerca a Dios, esta imagen impresa en nosotros. Luego también porque por su voluntad es capaz de dirigirse por sí misma a su a su bien verdadero. Ya, nosotros como personas estamos llamadas a saber que tenemos una dimensión, una realidad que nos permite la trascendencia. La voluntad de Dios es precisamente que todos se salven desde el conocimiento precisamente de Cristo. La voluntad de Dios no es que nadie perezca, pero la libertad que nosotros tenemos nos hace alejarnos de Dios y eso es lo peligroso porque en un mundo totalmente cambiante, en un mundo que bajo el pretexto de la modernidad y del progreso busca alejarse de Dios y algunos filósofos incluso durante el siglo XX planteaban hasta la misma muerte de Dios. Hoy se plantea la muerte del hombre. Si hace 100 años hablaba de Dios ha muerto, por ahí Nietzsche sobre todo, ¿no? Y después a otros filósofos nos plantean es el hombre el que ha muerto. ¿Por qué? Porque el hombre pierde su sentido realmente en una sociedad moderna. Nosotros podemos ver que en algunas sociedades muy avanzadas, el hombre entra en ese problema de ese vacío, de no saber ni siquiera el sentido de su propia existencia. El hombre, hoy hablamos de que entran en diferentes depresiones, vemos los altos índices de suicidios, vemos personas que se fugan de su propia realidad, personas que abandonan incluso familia, hogar. ¿Por qué? Porque no le encuentran ya sentido a nada. O personas que van de un lugar al otro casi que brincando porque no le encuentran sentido a nada, no echan raíces en ningún lado, porque hemos perdido esta dimensión de encontrar cuál es la voluntad realmente de Dios. También nosotros en Dios, definitivamente en Cristo, encontramos ya la perfección de la búsqueda, la perfección del amor y de la verdad. Recordémonos que Jesús, él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que viene a mí, ¿verdad? Pero nosotros, vuelvo a insistir, en este mundo moderno encontramos esa forma que llamamos la huida existencial. Creamos mundos paralelos a nuestra propia realidad, nos inventamos ficciones de nuestra propia vida, incluso hemos llegado, como decía también hace un momento, a crear esa misma ficción de Dios. ¿Qué realmente es Dios en mi vida? ¿Cómo pienso yo? ¿Ya? Esta es mi relación con lo divino.
Y yo incluso les invito en este momento que hagan también esa reflexión. Piensen ustedes realmente qué ha sido Dios para ustedes en su vida. Cualquiera puede decir, sí, Dios ha sido grande para mí, me ha hecho un milagro, Dios, y empezamos a colocarle, como decía el hermano anteriormente, ¿no? Le colocamos muchos adjetivos, no nos definimos. Cuando él decía, nos presentamos en algún encuentro y damos características, sí, yo fulanito soy sastre, yo fulanito soy, y damos como que una actividad, como que si eso fuera lo que nos representa, pero realmente cuál es la definición de persona, cuál es la definición de hombre en esa relación con lo divino y con lo trascendental, con Cristo mismo. Y a eso es a lo que nos invita un poquito a hacer la reflexión este numeral, ¿ya? Que realmente nosotros encontremos nuestro sentido de la vida. Hablar de todos estos puntos, podríamos seguir ahondando, pero si ustedes se dieron cuenta en el programa, vamos a ir trabajando. Esto es solo la introducción prácticamente, el tema introductorio, para que podamos nosotros animarnos en ese sentido. Por eso, en esta misma cita de Colosenses, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora con Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Estamos llamados a servir. Y ojo, servir no significa caer en el activismo, porque también nos confundimos nosotros en ese sentido. Estamos llamados al servicio, es salir de nosotros mismos, ver al otro en las necesidades. A Cristo nos dio la muestra con el lavatorio de los pies. Aquí el Papa Francisco también lo está haciendo. El estar en el lugar del otro. Y eso es realmente salir, entender que el otro tiene también una realidad, que el otro tiene una existencia, la existencia que yo también tengo. Cuando yo salgo, soy capaz de compadecerme. Y cuando yo soy capaz de compadecerme, como Cristo lo hizo varias veces al ver a los marginados y excluidos, que tuvo ese sentimiento de compasión, ese sentimiento de compasión nos debe de hacer salir como iglesia, ver al otro. Por eso cuando ustedes ven al que tienen al lado, a la par, enfrente, no están viendo a una persona X, no están viendo a alguien indeterminado, están viendo la presencia de Dios en el hermano. Y eso es lo que nos invita aquí San Pablo, y esto es también lo que Cristo nos ha dicho por medio de su propio ejemplo. A Cristo, recordémonos que es el perfecto hombre, y eso tengámoslo siempre presente desde este curso en la dimensión de fe. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de vivir a ejemplo de Jesús, no a imitación de Jesús, ya que son dos cosas totalmente diferentes. La imitación es copio, pero si yo vivo a ejemplo, yo busco la esencia misma del Evangelio, busco la esencia misma de Jesús y eso me hace salir. Claro, después, claro, imito, copio, sí, pero mi ejemplo a seguir es Jesús mismo. Hermano. Muy bien. Siguiendo la reflexión de este resumen del curso, nos toca reflexionar el numeral 1705. En virtud de su alma y de sus potencias espirituales, de entendimiento y de voluntad, el hombre está dotado de libertad, signo eminente de la imagen divina. Al hablar de libertad, tenemos que tener claro de qué trata la esclavitud. Quiero hacerlo de la siguiente manera, con un ejemplo. Cuando están cazando algún mono, es un animal de selva, tienen una técnica. Esta técnica es la siguiente. Tienen una jarra de metal y esa jarra de metal le amarran una cadena bien fuerte. Esa cadena la amarran a un árbol bastante fuerte también, pero dentro de la jarra meten una manzana que es dura. Entonces, cuando este animal, el mono, este animal de selva,
llega por ahí, entonces mete su mano en la garra y toma la manzana. El cazador sabe que este mono se va a empecinar en no soltar la manzana. Y cuando el mono está agarrando la manzana y dice, yo quiero esta manzana, entonces el cazador llega y lo sorprende y ahí lo amarra y queda esclavizado y queda en una jaula. Este mono tan solo pensara que con soltar la manzana podía quedar libre, fuera otra cosa. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros, que siendo libres, teniendo esa virtud de ser libres, porque ese es el signo inminente de la imagen divina, tan solo pensáramos en que soltáramos esa manzana de la esclavitud, nosotros seríamos realmente libres y nosotros entonces iríamos con Dios. Seguiríamos el camino de Jesús. En 2 Corintios capítulo 3, verso 17, que está aquí en esta diapositiva, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Confundimos con libertinaje. A veces, en algún momento, cuando no conocíamos a Dios, nosotros decimos, yo hago lo que me da la gana. Entonces, yo no estoy siendo libre, sino que estoy haciendo lo que dice doña Gana. Entonces, estoy esclavizado. De esta manera, queremos nosotros sintetizar y dar a conocer lo que es realmente la libertad, conociendo lo que es la esclavitud. En el Gaudium Spes, numeral 17, nos va a decir lo siguiente: la orientación del hombre hacia el bien solo se logra con el uso de su libertad, que posee un valor que nuestros contemporáneos ensalzan con entusiasmo y con toda razón, más con frecuencia la fomenta de manera depravada, como si fuese pura licencia para hacer cualquier cosa. Voy a repetir. Y con toda razón, más con frecuencia la fomentan de manera depravada, como si fuese licencia para hacer cualquier cosa. O sea, ya es libertinaje. Con tal que deleite, aunque sea mala. La verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión para que así busque espontáneamente a su creador y adhiriéndose libremente a él, alcance la plena y bienaventurada perfección. Hermanos, entonces nosotros tenemos toda la libertad de decidir si vivimos en libertad o vivimos en esclavitud. Una pregunta para esta noche: ¿de qué soy esclavo? ¿De qué soy esclavo? Hermano Jaime, pasemos al siguiente numeral. El hombre, en el numeral 1706, el hombre está definitivamente, como aquí nos dice Gaudium Spes 16, el hombre está realmente impulsado. ¿Por qué? Impulsado a hacer el bien, y desde esta libertad. Tenemos nosotros nuestra conciencia, nuestro juicio moral, lo que decía Santo Tomás, que Dios nos ha dado precisamente esa capacidad. Y nosotros desde esta libertad tenemos la posibilidad de elegir el bien y evitar el mal. El problema es que nosotros al no entender esta relación, muchas veces nos inclinamos precisamente por la falsa idea de libertad, que será un tema en específico más adelante, a inclinarnos realmente al mal. Ahora, tenemos que tener también cuidado con el juicio moral. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos determinar precisamente
que una persona sea buena o sea mala. Recordémonos que aquí estamos hablando de la dignificación misma de la persona, cómo Dios en su plan salvífico pensó en la redención completa del ser humano, del hombre que ha creado, de su criatura. Dios no pensó en solo salvar una parte de la persona, del hombre. Pensó en salvarlo totalmente. No pensó en salvar el alma, solo salvemos el espíritu, no solo salvemos el cuerpo. Pensó en la totalidad de su creación. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros juzgamos, emitimos un juicio, porque estamos usurpando el papel de Dios primero, y segundo, porque nosotros cometemos el error de juzgar a la persona, de condenar a la persona. Y lo que nosotros tenemos que ver es la acción de la persona para mantener la dignidad de la persona en todo momento. Si nosotros juzgamos y condenamos a la persona por el acto que ha realizado, estamos usurpando el papel de Dios, estamos quitándole dignidad a la persona. Vuelvo a insistir, nosotros lo único que vemos, si es bueno o es mal, es el acto, es la acción. Eso es lo único que podemos juzgar nosotros, porque no sabemos lo que en el interior vive una persona, no sabemos su realidad, su historia personal, su historia de salvación, no sabemos su proceso de conversión, sino nos quedamos en lo superficial, nos quedamos en lo accidental de la persona y no llegamos a su esencia, lo que hace que un ser humano sea hijo de Dios. Y es la imagen que tenemos nosotros impresa. Por eso, lo que dice aquí, el ejercicio de la vida moral proclama precisamente la dignidad de la persona humana. Nunca debemos de deshumanizar la vida. Estamos llamados a humanizar la vida. Por eso es que Dios nos da claro este mensaje: ir por el mundo a Cristo. Y Dios nos dice también: dominad el mundo. ¿Por qué? Porque humanizamos, nos recreamos en la presencia de Dios. Estamos llamados a ir, ¿ya? Llevando ese influjo, esa presencia de Dios a donde nosotros vayamos. El problema es que a veces no entendemos nosotros lo que es humanizar. Todo problema, toda circunstancia, toda adversidad, al mismo enemigo, porque es evangélico, lo tenemos que humanizar, ¿ya? Tenemos que aprender a salir de estos esquemas de la modernidad que más bien nos alejan de la presencia misma de Dios. Recordémonos que nosotros somos siempre imagen, somos templo de Dios y debemos de comportarnos como tal. Por eso lo que decían de los primeros cristianos: miren cómo se aman. El ejemplo era lo que lograba la conversión, lo que lograba el éxito del anuncio del evangelio, porque se anunciaba a una persona, una persona concreta que era Jesús, con todas sus cualidades, humanizando la realidad, ¿ya?, de todas las personas. Y aquí, por eso es que nosotros, ya tomado de esta cita bíblica de Mateo 25:40, recordémonos que al final de los tiempos, en nuestro juicio, nos va a preguntar el mismo Jesús: ¿ya qué hemos hecho? Y nosotros le cuestionaremos: ¿cuándo te vimos? Y él nos responderá al final: en verdad os digo que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Por eso es que mucho cuidado cómo vemos nosotros al otro. Ese concepto del otro no es de alejarnos, sino es entender que vemos la imagen misma de Dios, la imagen misma de Cristo, que es Dios hecho hombre, encarnado por amor, ¿ya?, de nosotros, para nuestra salvación. El otro, la otra persona, no es un desconocido, es la imagen de Dios, la imagen de Cristo impresa en cada uno de nosotros. Por eso, vuelvo a insistir, la idea de la dignificación de la persona en todo momento. O sea, no podemos nosotros desvirtualizar la dignidad humana. Por eso la Iglesia incluso como debate la pena de muerte, ¿no? Es decir, no podemos ser partícipes de algo así, del aborto, ¿no? Porque
estamos deshumanizando a las circunstancias, estamos yendo contra el plan de amor de Dios. Estamos yendo contra el sentido mismo de la encarnación de Cristo, que lo hace por amor a cada uno de nosotros. Muy bien. Gracias, hermano Jaime. La reflexión del numeral 1707 reza de esta manera. El hombre persuadido por el maligno abusó de su libertad desde el comienzo de la historia. Sucumbió a la tentación y cometió el mal. Conserva el deseo del bien, pero su naturaleza lleva la herida del pecado original. Ha quedado inclinado al mal y sujeto al error. Recuerdo una dinámica que hacemos en los retiros de iniciación, en la que hacemos una dinámica del tiro al blanco. Y es más difícil que la pelotita entre en el círculo vacío. Es más difícil porque la mayoría fallamos. Tiramos la pelotita y no tan fácilmente entra en el agujero en la cual está la competencia. Es más fácil. ¿Por qué? Porque el pecado se presenta como algo a nuestro Dios, no comerás de este fruto, de todo puedes comer, menos de este árbol. Pero hubo un diálogo entre la serpiente y Eva, y cayó Adán. Entonces eso lo llevó al pecado. En el numeral 13 del Gaudium Spes dice lo siguiente: el pecado, creado por Dios en la justicia, el hombre, por instigación del demonio, en el propio exordio de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Conocieron a Dios, pero no lo glorificaron como Dios. Oscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a la criatura, mas no al Creador. Lo que la revelación divina nos dice coincide con la experiencia. El hombre, en efecto, cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males que no pueden tener origen en su santo Creador. Hermanos, debemos reconocer esta parte intrínseca nuestra, en la que tendemos al mal, tendemos al pecado. Ya San Pablo lo dice en una de sus cartas a los romanos, en la que dice: el bien que quiero hacer, no lo hago, y el mal que detesto, lo resulto haciendo. Desdichado de mí. Él expresa allí su desdicha como hombre por, pero termina: pero gracias a Cristo Jesús, en la que se glorifica su nombre. Hermanos, el pecado es la acechanza del enemigo, es la trampa de Satanás, en la cual nosotros debemos, por la gracia de Cristo, superar ese pecado. El hombre, por el pecado original, el hombre y la mujer, ha quedado inclinado al mal y sujeto al error. Pero gracias a Cristo Jesús, nosotros podemos salir adelante y venciendo al pecado en Cristo Jesús.
no vamos a poder. Tenemos que tener la ayuda de Jesús. Okay. Y para ir ya concluyendo, en el numeral 1708, leemos que por su pasión, Cristo nos libró de Satán y del pecado, nos mereció la vida nueva en el Espíritu Santo, su gracia restaura en nosotros lo que el pecado había deteriorado. Es decir, que estamos llamados precisamente a una vida nueva, y una vida nueva en Cristo Jesús, a entender la misión de Cristo, el culmen de su misión por medio de su pasión, muerte y sobre todo su resurrección. ¿Por qué? Porque como leemos en Filipenses, tomando la condición de servidor o de siervo, se hizo semejante a los hombres y encontrándose en la condición humana se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte en cruz. A Cristo nos da ese ejemplo de la obediencia al plan salvífico. Muchas veces nosotros desde nuestra realidad a veces negamos o renegamos, cuestionamos también lo que nos sucede en la vida. Y parte de lo que nos sucede definitivamente nos debe de servir a nosotros como una escuela de crecimiento, entender que hay realidades en las cuales nosotros no podemos definitivamente intervenir, realidades que salen de nuestra capacidad, pero que a ejemplo de Jesús nosotros podemos santificarlas, podemos dignificar la situación, podemos tomarla como crecimiento personal. Y cuando tenemos nosotros esta claridad de Jesús y pasado a nosotros, nosotros podemos vivir en una acción de gracias constante. Por eso es que si ustedes leen algunas vidas de santos, vamos a ver cómo las enfermedades para ellos terminan siendo acción de gracias. Son regalos para su propia santificación. Nosotros al menor problemas empezamos con renegar nuestra propia existencia y lo único que hacemos es negarnos precisamente a tener una experiencia en nuestra propia vida. Negarnos incluso a ser parte de ese plan salvífico que Dios nos presenta y nos invita también a construir. ¿Ya? Vamos a ir dejando por ahí, creo que hay algunas preguntas y vamos a tratar de responderlas. Si estuvieran también por ahí, ustedes también pueden generar las preguntas que consideren necesarias, ¿verdad? A ver, aquí creo que tenemos una pregunta que dice, ¿cómo podemos interpretar lo escrito en el Génesis de la creación del hombre? Trato de entender la pregunta. A ver, no sé qué parte exactamente, me imagino que es sobre la creación y sobre todo por lo que dice la parte final, que el hombre porque fue escrito el Génesis por otro hombre. Recordémonos que existe, y ese término se llaman agiógrafos, los escritores sagrados. Es cierto, Dios se vale de instrumentos, de herramientas y de personas para manifestarnos su plan salvífico y para manifestarnos y transmitirnos ¿ya? Sus proyectos también. Y en este caso, los agiógrafos son hombres que Dios inspira para transmitir un mensaje, para dar incluso alguna explicación de algo que Él quiere transmitirnos, que Él quiere hacernos o comunicarnos, para ser partícipes. Y en ese caso, pues, eso sería más en el tema de Biblia, cómo los agiógrafos, cómo los escritores sagrados van haciendo la construcción de los libros sagrados, cómo van transmitiéndonos a nosotros este mensaje que Dios trata de hacernos partícipes. No sé si hay otra duda, otra pregunta.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo sí tengo otra preguntita ahí. Ustedes mencionaron el tema del espíritu, el alma, el cuerpo. Entonces, no tengo muy claro lo que es el tema del dualismo, pero creo que se puede relacionar con ello. Entonces, si pudiera como que aclararme qué es exactamente el dualismo y bueno, eso sería la pregunta. Ok, el dualismo. En la filosofía clásica griega, eso es ya más para que vayamos entendiendo cómo pasa. Eso va a ser muy breve. Si no llegara a quedar algo claro, con toda confianza también me lo vuelve a preguntar, o si más bien lo explico confuso o más bien lo confundo, ¿verdad? Con toda confianza. En la filosofía se plantea desde Platón y Aristóteles, plantean cómo dar una explicación de qué es el hombre. Ya los filósofos presocráticos hablaban de qué es realmente el hombre, daban ideas de que el hombre o la creación es planteada desde elementos como como el agua, el aire, el fuego, con el argeo, que van planteando como términos los filósofos, después lo plantean como logos, etcétera, ¿no? Pero Platón y Aristóteles y otros filósofos que vienen, ¿ya? Van a plantear que el hombre tiene dos dimensiones, que es cuerpo y alma. Incluso uno de ellos nos va a decir que el cuerpo es la prisión del alma, y que lo único que trasciende, cuando hablaban de metafísica, ya planteaban de que lo único que es capaz de trascender del hombre era el alma, porque esa era inmortal por consiguiente. Claro, se fue desarrollando en la filosofía griega, se fue desarrollando muchísimas más ideas, vuelvo a insistir, desde la metafísica, entre otras. Y otros van planteando que también existe la dimensión de la razón, que el mundo de las ideas, que el hombre también es idea, que el hombre es forma y es materia, y que la forma determina la materia. Otros van con las corrientes materialistas e idealistas, que no, que es la idea, que es la forma la que determina la materia, por consiguiente al hombre mismo. Y toda esta discusión que se fue dando en la antigüedad clásica, en la filosofía, definitivamente va a pasar después al cristianismo. Va a pasar específicamente con San Agustín de Hipona, cuando San Agustín de Hipona trata también de darnos una explicación de qué es realmente el hombre, y va a replantear esta idea al cristianismo, idea que va a seguir sobreviviendo durante toda la Edad Media. A hoy nosotros ese dualismo de cuerpo y alma ya no lo entendemos de esa manera como realidad del ser humano, como realidad del hombre mismo, ni desde las ciencias como tal, ni tampoco desde la teología. Ya entendemos al hombre como un ser total. Por eso hablábamos en algún momento de que Cristo viene a salvar no una parte, una realidad del hombre, viene a salvar al hombre en su totalidad, porque lo entendemos de esa manera. No sé si logro explicar su pregunta. Sí, sí, gracias. Okay. ¿Lleva consigo algún equipaje? No. ¿No hay otra duda, otra pregunta? Las temperaturas allí son de 50 grados bajo cero. Yo sí quería preguntar Sí, dígame. si se habla de la salvación total, del hombre total, ¿por qué se pide siempre por la salvación de las almas? Sí, tiene muy buena pregunta. Se plantea que el hombre es salvado en su totalidad, está destinado a ser salvado en su totalidad. Por eso está esta idea de que el hombre al final resucitaremos, y Cristo lo va explicando cuando se acuerdan que lo ponen con preguntas capciosas y le dicen, ¿qué es lo que resucitará entonces? Y cuando le plantea de los hermanos que se van casando, ¿verdad? ¿Qué es lo que, con quién será, de quién será entonces esposa o esposo, ¿no? Es más o menos esta pregunta. Pedimos por las almas porque estamos pidiendo por la persona, por la imagen y por la semejanza de Dios que está en nosotros. Porque nosotros tenemos esa dimensión y estamos pidiendo no solo por el alma, estamos pidiendo por la totalidad de la persona como tal. Y eso lo vamos a ver cuando miremos escatología más detenidamente. Cuando miremos, hay un tema específico de esto. No sé si ahora le logro explicar un poquito, pero tampoco se preocupe. Cuando miremos escatología, miremos las razones últimas, vamos a verlo muchísimo más detallado todo este tema. Pero no sé, dígame usted si le voy a explicar o no. Sí, gracias. Sí. Okay.
Y también quería preguntarle, ¿es lo mismo antropología teológica que cristiana? Sí, yo les coloqué cristiana para que nos ubicáramos en los parámetros y en los límites en los que nos vamos a mover. ¿Ya? Por eso aparece también ese término allí. Gracias. Charlie, lo siento, por favor, no te enfades. ¿A la Antártida? No podía llevar a ver una Hay otra película. pregunta en el chat sobre imagen y semejanza. Yo vuelvo a repetir el ejemplo y voy a tratar de explicarlo. Igual, lo que decía a sus compañeros, algo que no se entiende, con toda confianza me lo vuelven a decir, ¿verdad? No hay ningún problema. Yo les colocaba el ejemplo de una obra de arte. A la imagen de Dios, no es que Dios nos haya creado, porque así es como lamentablemente lo vamos entendiendo. Pensamos que Dios es así, como nosotros nos vemos en el espejo. Y cuando nosotros lo entendemos de esa manera, esas son las imágenes falsas que nos vamos creando de Dios, entonces pensamos que Dios es un señor con las cualidades humanas que está sentado entre nubes. Y el arte lo representa así. No, cuando yo les explicaba el ejemplo era un cuadro. O si ustedes, incluso los que cocinan, los que tienen algún oficio, mecánica, sastrería, o incluso uno que hace diapositivas, por ejemplo, cuando estamos haciendo algo, estamos transmitiendo nuestra emoción. Por eso el ejemplo del cuadro, cuando el pintor está pintando, el pintor está transmitiendo sus emociones, su experiencia de vida, sus sensaciones, sus pensamientos. Eso es la imagen del pintor en un cuadro. Dios, cuando nos crea su imagen, está precisamente transmitiéndonos todo lo que Él es en la creación. Por eso somos imagen. Somos semejanza porque estamos llamados a amar como Él nos ama. Por eso en la carta de San Juan, cuando define quién es Dios, Dios es amor. Y esa es la definición que nos hace ser semejantes a Dios. Cuando usted ama, cuando usted sale de sus egoísmos, usted está siendo semejante a Dios porque está teniendo los sentimientos que Dios le impregnó en el momento de la creación. Ese sería imagen y semejanza. No sé si logro explicarlo. Gracias, hermano. Muchas Ok. Disculpe, usted no es de los plumas. Buenas noches. Sí, buenas noches, dígame. Disculpe, yo tengo una pregunta de algo que no mucho entiendo. Acerca de lo que mencionaban de cuerpo, alma y espíritu. ¿Espíritu y alma son lo mismo o es algo diferente? Es que no mucho entiendo como que si hay una diferencia entre cada uno o si están unidos. Tiene su micrófono apagado, hermano. Ahí estamos entonces, perdón. Cuando hablamos nosotros de cuerpo, pues podemos identificar la parte material de nuestra existencia. Sí, esa parte como que es más fácil identificar. Por la pregunta que usted me hacía, entonces, alma y espíritu, ¿qué es? El alma es la identidad de cada uno de nosotros. Estoy poniendo con otras palabras, pero vuelvo a insistir. Estos son temas de introducción, entonces lo veremos más detalladamente en otro tema, pero adelanto. Cuando nosotros hablamos con ejemplos, cuando nosotros hablamos de alma, estamos hablando de lo que somos nosotros como personas, es nuestra esencia como tal, ¿ya? Son nuestras características esenciales de cada uno de nosotros. Por eso la pregunta, ¿por qué pedimos por las almas del purgatorio entonces? Porque es nuestra esencia como persona, ¿ya? La materia es la parte accidental, por eso es que algunos somos blancos, morenos, altos, rubios, etcétera. Porque es la parte accidental, pero la esencia sería el alma, que es la que trasciende. El espíritu es la presencia misma de Dios dentro del alma. Por eso yo le decía en un momento es lo mismo y es separado, porque sigue siendo precisamente esta misma dimensión espiritual, la presencia de Dios en nosotros mismos. Ah, ya, ahora sí comprendo. Muchas gracias, muy amable. De nada.
Así mejor. ¿No hay más dudas, preguntas? Bueno, si no hay dudas, preguntas, yo lo único que les exhorto y les digo ya como palabras finales, y voy a dejar ya después para despedirse con el hermano José González, es invitarlos a la perseverancia en el curso. Y lo mismo que les dije cuando ahorita preguntaban, cualquier situación que no se entienda, porque a veces los temas pueden ser enredados o a veces uno utiliza tal vez alguna palabra que tal vez no sea de nuestro uso común o que pueda dar a interpretar otra cosa. Con toda confianza ustedes pueden pues hacer las consultas. La perseverancia, se dan cuenta, van a ser temas muy variados y que pueden dar para hablar también mucho y también para debatir en algún momento, ¿ya? Entonces, exhortarlos a que puedan seguir en el curso, puedan participar. Van a tener ustedes también en su momento algunos documentos que los van a ir ayudando y les van a ir apoyando para la profundización del curso. Conmigo van a estar por lo regular todos los sábados, ¿ya? Voy a estar ahí presente con ustedes. El hermano José González va a estar ayudándonos y apoyándonos ahí los días martes, ¿de acuerdo? Y en algún momento pues estaremos así como el día de hoy, los dos juntos, un poquito hablando y conversando también. Hermano José. Así que por mí, muy buenas noches y los dejo con el hermano José. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Hermano Jaime, muchas gracias por su apoyo. Damos entonces esta noche por culminada esta reunión que ha sido de mucha bendición. Y como el hermano Jaime decía, que poco a poco vamos a ir nosotros desglosando las dudas. Claro, nuestro hermano es nuestro apoyo principal. Su servidor pues está aquí también apoyando como auxiliar, en la cual pues tengo algunas intervenciones, pero el hermano Jaime es quien nos va a estar apoyando al 100% en este curso. Y quiero repetir para que ahondar esto, para que no nos perdamos ningún tema, para que así podamos nosotros llevar esa correlatividad y tener en claro el tema en este curso. Mis hermanos, que Dios les bendiga, pasen buena noche y vamos a quedarnos con la oración final con el hermano Jaime. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Nos ponemos en actitud también de oración allí donde estemos. Le vamos a dar gracias a Dios por esta noche y por este tema, y sobre todo también seguirle pidiendo al Señor sabiduría para que podamos ahondar en los misterios precisamente de la salvación, y para que la fuerza del Espíritu y la presencia del Espíritu sea la que nos vaya guiando hacia durante este caminar y este conocimiento del amor de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias por permitirnos ahondar en el conocimiento de tu palabra y en el conocimiento de tu infinito amor. Y te pedimos que cada día que podamos entrar a este curso sea siempre para crecer en tu amor, para crecer en tu conocimiento, para amar cada día más a nuestra iglesia, para servir en nuestra iglesia en la evangelización, para ser personas siempre que anuncien el amor infinito que nos tienes. Te damos gracias, Señor, por todo esto, y decimos todos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Amén. Y que el Señor nos guarde entonces en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches. Nos miramos el día sábado entonces por aquí nuevamente. Gracias.